Relatos y testimonios compilados. Muchas historias no han sido confirmadas oficialmente. Hay lugares en los que el instrumento más fiable deja de hablar y solo queda la sensación de que algo intenta reescribir las reglas. En el corazón de ese mapa impreciso, entre corrientes y vientos que cambian de carácter sin aviso, existe una franja de mar que acumula desaparecidos, extrañas luces y relatos que resisten el olvido. Este es el recorrido por 19 historias de valientes que escaparon del Triángulo de las Bermudas, pilotos, marineros y pasajeros que, según sus palabras o las reconstrucciones de quienes los encontraron, atravesaron una línea donde la brújula dejó de tener sentido y la noche mostró facetas que no pertenecen a los manuales de navegación. 1. Bruce Hernon, La niebla electrónica. Atlántico, diciembre de 1970. Bruce Hernon era un piloto con años de ruta en aviones ligeros. Tenía la camba propia de quien ha pasado la mitad de su vida confiando en instrumentos y mapas. En diciembre de 1970, sobrevolaba una porción de mar marcado en los mapas como peligroso, curiosamente proclive a corrientes erráticas. Bruce describió una columna de niebla que, a simple vista, no parecía uniforme. No era una nube común, tenía bordes que vibraban, y el sonido, como si alguien apagara el motor del mundo, contaría después en lo que se registró como su testimonio. El incidente comenzó con una lectura errática del compás. El indicador oscilaba sin motivo. La aguja ya no apuntaba al norte, sino a un punto indeciso. Poco después, la radio cayó en silencio. Voces conocidas se desvanecieron, y la pantalla del radar mostró una mancha que crecía y menguaba con ritmo propio, sin desplazarse como lo haría un avión o un barco. Bruce describe la sensación de pérdida de referencias. El horizonte se curvó a su alrededor, y el altímetro registró fluctuaciones breves, como si el aire le diera empujones. Recreación del testimonio, según Bruce Hernon. Intenté ascender, bajar, girar, las agujas lloraban números sin sentido. En un segundo la niebla se abrió como una puerta, y la luz del sol me golpeó en la cabina. Al salir, todo volvió a su sitio. Instrumentos normales, radio recuperada, el mar como siempre. No había nada en el radar, pero yo tenía la certeza de haber cruzado algo. Consecuencias inmediatas. Bruce aterrizó en el primer aeropuerto que encontró, y su informe generó curiosidad y escepticismo a partes iguales. Técnicos comprobaron el avión y no hallaron fallos mecánicos concluyentes. Algunos paneles mostraron pequeñas sobrecargas eléctricas, pero nada definitivo. Su historia se convirtió en una de las más citadas cuando se habla de niebla electrónica. Investigación oficial. No existe un informe concluyente que confirme la presencia de fenómenos electromagnéticos más allá de lecturas anómalas. Varios expertos consultados en archivos hipotéticos indicaron que cambios en el clima marino pueden producir perturbaciones en la propagación de ondas de radio y en el comportamiento de instrumentos analógicos, pero no explican la sensación de corte absoluto de comunicación que Hernon relató. Teorías. Hipótesis meteorológica, plausibilidad media, inversión térmica y microfracturas de la atmósfera que alteran las ondas. Explica fallos de radio en algunos casos, pero no la simultaneidad de alteraciones instrumentales. Hipótesis electromagnética, plausibilidad media-baja, anomalías locales en el campo magnético que afectarían brújulas y ciertos instrumentos. Falta evidencia física directa en el caso. Hipótesis psicológica, plausibilidad baja, estrés y fatiga que distorsionan la percepción. No encaja con las comprobaciones posteriores en equipos. Hipótesis especulativa, plausibilidad baja, un fenómeno localizado que produce una zona de desconexión. No hay pruebas científicas que la avalen. Reflexión. El relato de Bruce quedó en la memoria como ejemplo temprano de un patrón que se repetiría, un claro corte entre lo que indican los instrumentos y lo que percibe el cuerpo. Nadie cuestionó su profesionalidad. Su testimonio abrió preguntas sobre el límite entre lo conocido y lo inexplicable en noches de mar. 2. Atlantis 3. La sombra en el radar. Pesquero. Indefinido. La tripulación del Atlantis 3 era de oficio duro. Pesca nocturna, largas jornadas y una relación íntima con la maquinaria del barco. El capitán, hombre de manos curtidas y pocas palabras, describió la noche en que su radar mostró algo que no se parecía a ninguna señal marina conocida. En la pantalla, una sombra se desplegó. No era un punto que se moviera con las corrientes, sino una silueta que parecía absorber eco y luz. Contexto humano. La tripulación estaba habituada a tormentas y a ecos engañosos.
Conocían el mar que se puede burlar de un novato. Sin embargo, esa noche percibieron un silencio extraño. Las gaviotas cesaron de batir sus alas y las olas parecían deslizarse sin espuma. Uno de los marineros, en su diario de a bordo, recreación basada en testimonios, anotó: el radar veía algo, pero el mar no lo mostraba. No es un pez grande, no es bojote, es otra cosa. El incidente. Cuando se aproximaron al punto marcado por el radar, no hubo estructura que confirmar. Las redes no encontraron resistencia, los ecos desaparecían como si alguien apagara y encendiera el equipo. Entre los tripulantes hubo pánico contenido, lámparas que se atenuaban, aparatos que se recalentaban y luego volvieron a la normalidad. Un aire frío descendió sobre la cubierta y pequeñas manchas de cristal marino aparecieron adheridas al casco. Algunos miembros mencionaron un brillo interno, una luminescencia que parecía respirar. Investigación/oficial. No hay registro de una visita de la Guardia Costera con hallazgos concluyentes. Varios pescadores de la zona relataron en entrevistas que, en determinadas noches, sus ecos sonar se comportaban de forma errática. No existe confirmación física de estructuras sumergidas en el punto señalado por Atlantis 3. Teorías. Hipótesis de interferencia acústica, plausibilidad media. Explicación por fenómenos ambientales que alteran el sonar y radar, como termoclinas o columnas de agua a distinta salinidad. Hipótesis de biología marina inusual, plausibilidad baja media. Agregaciones de organismos bioluminiscentes o bancos masivos podrían crear ecos extraños. Sin muestras, la idea es especulativa. Hipótesis cultural, plausibilidad baja. Exacerbación narrativa entre marineros que comparten historias. Explica la transformación del testimonio en leyenda, pero no las lecturas instrumentales. Reflexión. Las sombras en pantalla, para quien las mira en la fría luz del puente, valen tanto como cualquier marino. El miedo a lo desconocido tiñe incluso los instrumentos más fríos. Atlantis 3 regresó con historias en las manos y ninguna evidencia en el casco, pero con la sensación colectiva de haber estado ante algo que alteró el contrato habitual entre hombre y mar. 3. Henry Dorset, La isla de cristal, Caribe, 1926. La historia de Henry Dorset ha adquirido tonos casi míticos. En 1926, según los registros recogidos, Dorset navegaba hacia una ruta que debía ser segura. Era un joven cartógrafo con afición por la fotografía. Su mirada era la de los que dibujan mapas para entender un espacio. Según versiones agregadas con los años, Dorset topó con una formación que no aparecía en cartas, una isla que brillaba como vidrio, con acantilados que refractaban la luz de forma extraña. Contexto y perfil. Dorset, además de cartógrafo, era curioso y solitario, un tipo que escribía diarios sobre la anatomía de las costas. Su experiencia lo llevó a intentar documentar aquella isla con fotografías. Los negativos, según registros posteriores, recreación de archivo, fueron dañados por humedad o calor, y los pocos fragmentos que sobrevivieron no ofrecían una imagen clara. El evento. Al acercarse, Dorset sintió un cambio en la vegetación. La flora parecía translúcida, y el agua alrededor de la isla era de una claridad tan intensa que las profundidades no ofrecían referencia. Los instrumentos de navegación reportaban distancias que no concordaban con la percepción visual. La isla parecía más cercana de lo que marcaban los ecos. Dorset cuenta haber oído un ruido como de campanas sumergidas y haber sentido que el tiempo se ralentizaba. Decidió pasar la noche en la cubierta y al amanecer la isla ya no estaba. El mapa mostraba solo mar. Investigación/oficial. Los archivos de navegación de la época son parciales. Algunos mapas añadidos por exploradores mencionan bolsillo de tierras no cartografiadas, pero no hay una constancia oficial de una isla de cristal. Investigadores posteriores han sugerido que formaciones de sal o depósitos minerales pueden crear la ilusión de superficie sólida. Otros apuntan a espejismos marinos como explicación posible. Teorías. Hipótesis óptica, espejismo, plausibilidad alta media. Espejismos de superioridad que, por refracción, hacen que imágenes lejanas parezcan elevadas y sólidas. Es una explicación con buena base física para el fenómeno visual. Hipótesis mineral,
plausibilidad media. Formaciones de sal y cristales en pequeñas islas coralinas pueden dar aspecto translúcido. Requiere hallazgo físico para confirmación. Hipótesis narrativa, plausibilidad baja. La historia amplificada por el propio Dorset o por posteriores relatoras curiosos no explica por completo la coherencia de su reporte con otros fenómenos en la zona. Reflexión. La isla de cristal quedó como un punto sin coordenadas precisas, una anomalía que cruza lo visual y lo mental. Para cartógrafos y poetas, el episodio es paradigma de la frontera entre la observación y la ilusión. Interludio A. ¿Por qué fallan los instrumentos? Antes de continuar con historias recogidas en el triángulo, conviene detenerse y ofrecer un contexto técnico mínimo. Cuando hablamos de fallos en brújulas, altímetros o radares, no es para sostener una teoría única, sino para comprender el marco en el que las experiencias ocurren. Una brújula señala la dirección del campo magnético terrestre. Si sobreviene una anomalía local, un mineral con alta susceptibilidad magnética o una perturbación externa, la aguja puede desviarse de manera significativa. El radar funciona enviando ondas que rebotan en objetos y regresan al receptor. Factores como la humedad, la temperatura del aire o columnas de agua con diferente salinidad pueden refractar o absorber esas ondas, mostrando ecos falsos o borrando señales. Las radios dependen de la propagación de ondas. Condiciones de ionosfera y enmascaramiento por interferencias pueden silenciarlas. Estas son explicaciones físicas posibles y plausibles en muchos casos. Sin embargo, la repetición de patrones, múltiples instrumentos fallando simultáneamente, testimonios de sensación de corte o alteración temporal, exige cautela. No siempre hay una causa técnica única y documentada. En algunos relatos, lo que se rompe no son solo los instrumentos, sino la continuidad de la experiencia humana. Memoria fragmentada, desorientación y sensación de haber cruzado una frontera. Ahí reside la tensión central entre ciencia y vivencia. 4. Lady Grass. El yate fantasma. Atlántico, 1947. El caso Lady Grass ocupa un lugar en la tradición de yates que aparecen en la costa sin tripulación. Según relatos recopilados, el yate fue hallado con anclas fuera, sin señal clara de lucha y con algunos objetos personales en cubierta. Los detalles varían dependiendo de la narración. Hay quien dice que el piano del salón sonaba ligeramente, como si alguien lo hubiera abandonado a mitad de una melodía. Otros hablan de un silencio absoluto que pesaba como una manta. Perfil. Los pasajeros eran, según fuentes variadas, una pareja y dos amigos, con diversas edades y oficios. Las versiones señalan que el crucero era de placer, sin condiciones meteorológicas severas anunciadas. El evento. La policía costera encontró el yate navegando a la deriva. No se detectaron signos de naufragio. En el registro del yate se hallaron notas inconexas y un reloj detenido. Varios testigos que se acercaron en lanchas vieron, según sus palabras, pequeñas luces que subían desde la proa hasta desaparecer en el cielo. El caso generó especulación mediática. Huida voluntaria, secuestro, fenómeno inexplicable. Investigación oficial. Los archivos oficiales de la época no entregan conclusiones claras. Algunas líneas de investigación apuntaron a error de navegación, un abandono voluntario o incidente criminal. La ausencia de cuerpos hizo que la hipótesis de desaparición en el mar no pudiera confirmarse ni descartarse. Documentos periodísticos recogidos en el tiempo amplificaron rasgos misteriosos del caso. Teorías. Hipótesis criminal. Plausibilidad media. Abandono voluntario o huida forzada. Faltan evidencias físicas de violencia, pero tampoco hay pruebas fehacientes de evento natural. Hipótesis de fenómeno local. Plausibilidad baja media. Luces en el cielo y desaparición súbita podrían explicar la huida de los ocupantes. No hay testigos consistentes. Hipótesis psicológica. Plausibilidad baja. Pánico colectivo ante una situación ambigua que provoca abandono de embarcación. Sin rastros humanos es especulativa. Reflexión. Lady Grass es ejemplo de cómo lo incomprobable se convierte en leyenda. La playa que recibe un yate vacío termina por reinventar a sus ocupantes como fantasmas modernos. 5. Vuelo 19. 5 aviones, muchos interrogantes. Atlántico, 1945.
El caso de Vuelo 19 es uno de los más conocidos en la colección de historias asociadas al Triángulo. 5 aviones de la Marina, comandados por el teniente Charles Taylor, partieron en una misión de ejercicio de bombardeo y nunca regresaron. La narrativa oficial y la acumulación de testimonios han hecho de este suceso un enigma con muchas capas. Contexto y protagonistas. Era un patrullaje de entrenamiento con pilotos experimentados. El material de época sugiere condiciones meteorológicas variables, pero no necesariamente catastróficas. Los relatos recogen comunicaciones en las que los pilotos expresaron confusión sobre su posición y reportaron fallos en la navegación. El evento. Las últimas transmisiones registradas mencionaban que brújulas y compases no respondían. Algunos operadores escucharon órdenes confusas y desorientación en la voz del teniente. Son famosas las frases en las cintas, "No sé dónde estamos", y el relato de que Taylor pidió referencia visual de la costa, sin obtenerla. Un hidroavión de búsqueda enviado con tripulación al mando del teniente no encontró restos. En algunos informes posteriores se menciona que su piloto también desapareció, en circunstancias que permanecen ambiguas. Investigación oficial, la búsqueda y rescate fue masiva. La Marina registró no haber encontrado restos concluyentes de los aviones, y las causas oficiales variaron entre error de navegación y condiciones meteorológicas inesperadas. La falta de cuerpos y de piezas identificables permitió la proliferación de teorías alternativas. Teorías: error de navegación combinado con condiciones meteorológicas, plausibilidad, alta a media, la explicación más corriente entre historiadores y analistas de vuelo. Los pilotos pueden haber sufrido desorientación espacial, exacerbada por el mar y el clima. Fallo de combustible y accidente en el mar, plausibilidad, media. Plausible si la deriva fue prolongada, aunque no se hallaron restos. Hipótesis de anomalía ambiental, plausibilidad, baja-media. Interferencias magnéticas locales que desorientaron a las tripulaciones, la evidencia directa es escasa. Hipótesis conspirativa o paranormal, plausibilidad, baja, alimentada por la ausencia de restos, pero sin soporte probatorio. Recreación del testimonio, fragmento de transmisión grabada, según registros. Nos estamos quedando sin referencias. Podemos ver el agua todo alrededor, pero no encontramos la costa. Control, estamos perdidos. El tono alterado refleja la mezcla de profesionalidad y confusión que dominó las últimas comunicaciones. Reflexión. Vuelo 19 se convirtió en un símbolo. 5 máquinas de guerra entrenadas perdidas en circunstancias que la lógica militar intentó explicar. Para muchos, la ausencia de cierre es el corazón del misterio. 6. Argo, el submarino y las sombras. Océano, indefinido. El Argo es un relato más moderno, ligado a una expedición científica que combinaba investigación oceanográfica y exploración submarina. Entre sus tripulantes se cuentan John Harris, la doctora Emily Grant y Paul Michie, según los documentos que han llegado a los archivos. El Argo realizaba inmersiones a profundidad media cuando la tripulación reportó algo que no esperaban. Sombras que se desplazaban bajo el casco, sin origen claro en el sonar. Contexto humano, la tripulación incluía científicos y marinos experimentados. John Harris, veterano en submarines, solía mantener protocolos estrictos. La doctora Grant llevaba meses analizando muestras biológicas. Paul Michie era técnico del sonar. El incidente: durante una inmersión, el sonar registró ecos que no correspondían a formas conocidas. No eran contornos sólidos continuos, sino bandas de sombra que se movían con propósito. La luz del sumergible, al iluminar, no devolvía retorno proporcional. La sensación aumentó cuando las grabaciones de vídeo mostraban formas que parecían oscilar fuera de foco, como si el agua misma hubiera tomado textura. Recreación del testimonio. Según el diario de a bordo, recreación basada en testimonios. John dijo: "Hay algo ahí, y no es fauna". Emily escribió: "Es como si la propia masa del mar se plegase". Paul, pálido, indicó picos en el sonar que subían y bajaban sin patrón constante. Consecuencias inmediatas. Decidieron ascender y abortar la inmersión. A bordo hubo efectos físicos leves, náuseas, confusión y luego un recuerdo fragmentado de los hechos. En días posteriores, algunos miembros reportaron sueños recurrentes y lapsos de memoria. Investigación oficial. Los equipos técnicos revisaron los registros y encontraron interferencias en el sonar durante las horas del incidente.
Las condiciones oceanográficas locales mostraron termoclinas y burbujas permanentes que podrían afectar la señal, pero varios técnicos no consideraron que esto explique completamente la consistencia y la intencionalidad aparente de las sombras. Teorías. Sara consiguió arrancar de nuevo y, según sus palabras, el mar parecía llevar el bote como si una corriente fuera superior a la que marcaban las cartas. Recreación del testimonio, según Sara, en la radio del pueblo. Recreación. Era como si alguien empujara el bote sin tocarlo. Vi formas, sombras claras en la superficie, y luego nada, solo una calva rara. Cuando llegué al muelle, mis manos temblaban y no entendía qué había pasado. Investigación oficial. La comunidad local la apoyó, pero no hubo peritaje formal que arrojase pruebas. En la zona existían relatos ancestrales de luces en la noche y de corrientes traicioneras. Sara nunca buscó fama, su relato se extendió por la palabra, ganando la etiqueta de Mujer de las Mareas. Teorías. Hipótesis de corrientes locales y remolinos. Plausibilidad alta-media. Corrientes cambiantes y remolinos pueden mover embarcaciones pequeñas sin aviso. Hipótesis de luces bioluminiscentes o flotas de medusas. Plausibilidad media. Fenómenos de bioluminiscencia pueden crear agrupaciones de luces en la superficie que asusten a un observador. Hipótesis folclórica. Plausibilidad baja. La tradición local incorporó el suceso a su imaginario de seres del mar. Esto explica la pervivencia del relato. Reflexión. La experiencia de Sara es íntima y cotidiana, pero comparte con los grandes casos una sensación. El mar puede actuar como espejo que devuelve imágenes que no entendemos. La diferencia entre relato coral y dato comprobable marca la frontera de lo que llamamos misterio. CTA breve. Si estas historias te intrigan, suscríbete y activa las notificaciones para seguir el recorrido por los relatos que desvelan el triángulo. Interludio B. Psicología y supervivencia en el mar. La experiencia humana ante lo desconocido en alta mar no depende solo de la física de los instrumentos. La psicología de supervivencia actúa con fuerza. El estrés agudo puede producir lapsos de memoria, errores en cálculo y decisiones que luego se interpretan como extrañas. El fenómeno de desorientación espacial, conocido entre pilotos y marinos, ocurre cuando las referencias visuales e instrumentales se contradicen. En esas circunstancias, la mente busca patrones y significado. La sugestión puede convertir una lectura débil en una amenaza tangible. Sin embargo, la psicología no borra las lecturas técnicas anómalas ni explica por sí sola cambios simultáneos en equipos variados. Por eso las historias que siguen combinan perfiles humanos con registros técnicos. Son narrativas donde la fragilidad individual y las imprecisiones instrumentales confluyen. A continuación, los próximos relatos exploran casos donde la mezcla entre experiencia personal y datos técnicos crea cámaras de ecos que hay que escuchar con atención. La patrulla perdida, el capital olvidado y la noche de relámpagos silenciosos ofrecen nuevos matices en esta larga lista de avistamientos, fallos y supervivencias. Al avanzar, se repetirá un patrón que ya se vislumbra. La tecnología falla, la percepción se quiebra y, sin embargo, algunos vuelven para contarlo. 8. Patrulla perdida. Capitán Robert Bob Daniels, Patrulla Costera, 1968. Robert Bob Daniels había pasado décadas en embarcaciones de vigilancia. Su voz, dicen quienes lo conocieron, era la de un marinero que no necesitaba mapas para recordar coordenadas. Sabía leer la línea del mar como una segunda piel. En 1968 lideraba una patrulla rutinaria en aguas que a los ojos de los oficiales estaban dentro de lo esperable. Corrientes marcadas, tráfico regular y en apariencia condiciones operativas normales. El incidente comenzó con un informe de posición incoherente. Según las llamadas registradas, recreación basada en testimonios y archivos, la tripulación reportó una ruptura en la relación entre reloj, brújula y horizonte. Los instrumentos, que hasta entonces habían sido su sustento, empezaron a contradecirse. Un compás que giraba con lentitud irregular, una alarma de borda que no respondía y un altímetro que daba lecturas de ascenso cuando el barco permanecía firme. Recreación del testimonio. Según el cuaderno del jefe de máquinas, recreación. Bob gritó: «No nos movemos y los números se mueven». A la popa había una neblina baja, sin viento, que parecía flotar sobre la superficie.
Se oía un murmullo, como si el mar respirara. Intentamos marcar rumbo, pero la aguja no se asentaba. Llevamos media hora dando círculos contra una calma que no es calma. La tripulación intentó mantener el protocolo, enviar señales de socorro, esperar la llegada de apoyo y trazar un plan de regreso. Sin embargo, lo que describieron fue una pérdida de tiempo coherente. Relojes que adelantaban o retrasaban minutos sin razón, pequeñas fallas en los generadores y, lo más desconcertante para ellos, la sensación de que la noche se prolongó más allá de lo esperado. Cuando, finalmente, emergieron de la zona, los relojes concordaban de nuevo con la hora oficial y las lecturas volvieron a la normalidad, pero varios tripulantes recordaron episodios de confusión y lapsos temporales. Investigación oficial. Los informes de la Guardia Costera fueron prudentes. Se analizaron los equipos y, salvo averías menores, no se encontraron fallos técnicos definitivos que justificaran la experiencia colectiva. Se recogieron testimonios y se constató que la tripulación no presentaba intoxicaciones ni condiciones médicas claras que explicaran la sincronía de sus percepciones. Teorías. Hipótesis técnica, plausibilidad, media. Fluctuaciones en sistemas eléctricos y magnetismo local que alteran instrumentos, plausible en presencia de fallas, pero no explica la experiencia temporal subjetiva reportada. Hipótesis ambiental. Plausibilidad media-baja. Grietas de temperatura o corrientes internas que crean capas de agua y aire con propiedades distintas. Son capaces de producir ecos extraños, menos de explicar la alteración del tiempo percibido. Hipótesis psicológica colectiva. Plausibilidad baja-media. Estrés compartido que genera sincronía en lapsos de memoria. Sirve para contextualizar la experiencia, pero no anula los registros instrumentales. Reflexión. La patrulla de Bob Daniels volvió convertida en una comunidad con una experiencia que ninguno pudo borrar con explicaciones simples. Para ellos, el mar les mostró que la confianza en los números puede quebrarse. Para los investigadores, quedó como un enigma donde instrumento y sensación no encontraron puente. 9. El capitán olvidado. Capitán Henry McAllister y el Oceana. Indefinido. Henry McAllister era un capitán cuya reputación oscilaba entre la leyenda local y el profesionalismo severo. El Oceana, su barco, había surcado rutas comerciales y en una travesía marcada por lo cotidiano encontró un episodio que con los años se convertiría en relato de camarotes y puertos. El evento. La tripulación describió una noche en la que la proa cortó una niebla que no dejaba huellas en los medidores. Al entrar, la comunicación con la costa se volvió errática. Voces en la radio se confundían con estática y menús electrónicos en la cabina presentaron fallos temporales. Lo más llamativo fue el caso del propio McAllister. Según su oficial de puente, el capitán desapareció de la cubierta superior durante un periodo que no pudo explicar. La búsqueda a bordo fue inmediata y exhaustiva. Nadie lo localizó en la hora que sus colegas estimaron. Al reaparecer, McAllister afirmó no recordar el intervalo, y en su ropa había pequeñas gotas de una sustancia que algunos describieron como sal con brillo anómalo. Recreación del testimonio. Según el primer oficial, recreación. Miré hacia proa, y él ya no estaba. No hubo ruido ni nada que indicara que se hubiera ido en bote. Cuando volvió me dijo, he estado caminando por un paseo que no conocía, y no supo describir coordenadas. Su reloj marcaba 30 minutos menos de lo que marcaba el mío. Estaba desorientado, pero indemne. Investigación oficial. No se hallaron pruebas de secuestro ni evidencia de salida del barco. Se registraron pequeñas incrustaciones en la ropa de McAllister que, analizadas en laboratorio, fueron catalogadas como depósitos minerales con composición inusual, según archivos, recreación de informe. El informe naval recomendó medidas de precaución y consideraba viable una explicación basada en corrientes de aire y espejismos locales, pero dejó abierta la cuestión de la experiencia subjetiva del capitán. Teorías. Hipótesis de espejismo y alteración sensorial. Plausibilidad media. Desplazamientos de percepción que pueden hacer que una persona crea haber caminado en otro lugar, consistente con lapsos de memoria común en estrés. Hipótesis geológica. Plausibilidad baja-media. Depósitos minerales en la zona que, en contacto con la ropa, dejan trazas. Explicarían el brillo en las gotas, pero no el espacio de tiempo perdido. Hipótesis de fenómeno local de pérdida temporal. Plausibilidad baja. La colección de relatos del triángulo sugiere experiencias parecidas. No hay evidencia científica sólida que sostenga una ruptura del tiempo, por lo que esta explicación permanece en la categoría de especulación.
Reflexión. La cuestión de McAllister subraya la mezcla más incómoda del triángulo. No solo fallan equipos, también se fragmenta la experiencia humana. Que un capitán regrese sin recuerdo, y con pruebas materiales menores, es suficiente para que la tripulación interprete lo inaudito con temor reverente. 10. Elysium. Relámpagos silenciosos. 1996. El Elysium era un carguero de mediano tamaño que cruzaba una zona marítima con actividad eléctrica inusual. Según los registros de carga y la bitácora de la época, en 1996, el barco vivió una noche de relámpagos que, según la tripulación, eran incapaces de producir sonido. Se veían, se notaban en el aire, pero no se escuchaban. A la par, los sistemas eléctricos sufrieron picos y apagones momentarios. Contexto humano. La tripulación, acostumbrada a tormentas, notó enseguida la diferencia, la ausencia de trueno. El patrón se repitió. Luces en el cielo que parpadeaban con formas geométricas, y al mismo tiempo, fallos eléctricos que dejaban oscilaciones en la iluminación del puente y en los motores auxiliares. Recreación del testimonio. Fragmento del diario del jefe eléctrico, recreación. Parecía un show de luz sin sonido. Cuando los relámpagos golpeaban, los medidores se volvieron locos. Picos en amperaje que no eran congruentes con la demanda. Las radios chillaban y se cerraban. Teníamos la sensación de que algo estaba interfiriendo con la energía, como si el mar absorbiera parte de la descarga. Consecuencias inmediatas. El capitán decidió reducir marcha hasta salir de la zona y reportó el fenómeno. A pesar de la extrañeza, no hubo daños estructurales graves, aunque sí se documentaron paradas breves de motores auxiliares y pérdida de comunicaciones por intervalos. Investigación oficial. Ingenieros eléctricos consultados, recreación de entrevistas técnicas, señalaron la posibilidad de descargas electrostáticas o eventos de plasma atmosférico que, en teoría, pueden producir luz sin sonido en determinadas condiciones. Estos fenómenos, sin embargo, son poco frecuentes y difíciles de captar con instrumentos convencionales a bordo. Teorías. Hipótesis meteorológica avanzada, plausibilidad media. Descargas de alta atmósfera o relámpagos en formas poco comunes que no generan trueno audible en el lugar por distancia o por estructuras atmosféricas. Hipótesis electromagnética. Plausibilidad media-baja. Interferencias que producen picos en los sistemas eléctricos, explican los fallos, pero dejan en el margen la sensación de silencio. Hipótesis cultural interpretativa. Plausibilidad baja. La ausencia de sonido podría ser una impresión colectiva intensificada por miedo. Aún así, los registros eléctricos confirman anomalías instrumentales. Reflexión. El caso del Elysium muestra un punto que se repite en estas historias. A veces, el mar y el cielo se comportan con leyes que escapan a la experiencia cotidiana, y la tecnología, aunque útil, no siempre traduce esa conducta en lenguaje comprensible para los humanos. 11. Mariner 2. El barco flotante, 1997. El Mariner 2, un yate de recreo que partió en una travesía costera, fue encontrado semanas después a la deriva y con la cubierta intacta, pero sin rastros claros de su tripulación. A diferencia de otros casos, el Mariner 2 apareció longevo en el imaginario local por la sorpresa de su hallazgo, sin señales de accidente, sin daños y con alimentos frescos en la despensa. Contexto y evento. Testigos que avistaron la embarcación señalaron una calma extraña en la superficie. Ni siquiera el aspecto del mar sugería horas de abandono. Los objetos personales se encontraban en su lugar, sin embargo, los relojes y algunos instrumentos mostraban desviaciones de sincronía. Las pesquisas iniciales se centraron en hipótesis criminales y en el supuesto abandono voluntario, pero la ausencia de motivos claros llevó a especulaciones. Recreación del testimonio. Según el pescador que lo avistó, recreación. Parecía un barco que alguien había dejado puesto y se había ido. La luz en la cabina estaba encendida. No había rastro de tripulación alrededor. Di unas vueltas, me asomé y no vi nada. Llamé a la guardia y me quedé hasta que vinieron. No olía a podrido ni había signos de lucha. Investigación oficial. Registros de la comunidad y documentos de la Marina indicaron que se inspeccionó el yate y se procedió a un rastreo exhaustivo, sin resultados. Algunos objetos personales se encontraban colocados con normalidad, pero ciertos instrumentos presentaban valores incoherentes con el tiempo de abandono estimado. Teorías. Hipótesis de abandono voluntario y confusión temporal. Plausibilidad media-baja. Es posible que la tripulación haya abandonado por motivos diversos y no sobreviviera. La coherencia de la escena hace esta explicación menos convincente, pero sigue siendo plausible. Hipótesis de fenómeno local que impidió la localización de la tripulación. Plausibilidad baja.
Se plantea que los ocupantes pudieron ser movidos por corrientes o por condiciones que no dejaron rastros. Sin pruebas, queda como conjetura. Hipótesis de interferencia instrumental y percepción. Plausibilidad baja-media. Instrumentos fuera de sincronía pueden dificultar la reconstrucción cronológica y dar lugar a narrativas que parecen contradictorias. Reflexión. El Mariner 2 es un espejo de lo que ocurre cuando la evidencia física no declara una versión clara del suceso. La historia se convierte en varios posibles relatos y el misterio, en su persistencia, se transforma en parte de la costa misma. Interludio C. Electromagnetismo, sensores y la tentación de la conspiración. Al alcanzar este punto del recorrido, resulta necesario detenerse y considerar con calma dos planos, el de las medidas instrumentales y el del relato humano. La física del campo magnético terrestre y las propiedades de la ionosfera ofrecen herramientas conceptuales para comprender por qué brújulas, radios o radares pueden comportarse de modo errático. Variaciones locales en la composición del subsuelo, depósitos minerales o perturbaciones atmosféricas pueden crear anomalías magnéticas. La ionosfera, por su parte, altera la propagación de ondas de radio según la actividad solar y las condiciones climáticas. Sin embargo, hay una segunda tentación, que lo inexplicable implique intencionalidad oculta, complot, armas secretas, portales controlados. La acumulación de relatos que apunten a anomalías ha alimentado ese imaginario, pero la distancia entre hipótesis y evidencia es amplia. Hasta la fecha, no existe un corpus verificable que respalde una conspiración sistemática detrás del triángulo. En muchos casos, la combinación de condiciones ambientales raras, errores humanos y la propensión humana a buscar sentido en patrones ambiguos es suficiente para crear narrativas que suenan a plan. Para mantener el rigor, conviene clasificar, por un lado, explicaciones con base física plausible, variaciones atmosféricas, fallos eléctricos, espejismos. Por otro, hipótesis que requieren pruebas adicionales, armas experimentales, fenómeno artificial deliberado. La primera categoría tiene carga de evidencia mayor, la segunda, hasta ahora, permanece en la periferia de lo especulativo. Mantener esta distinción no es negar misterio, sino cuidarlo con criterio. 12. Borealis, luces en el abismo. Pesquero expedición, indefinido. El Borealis era un barco de investigación que trabajaba en áreas con actividad pesquera abundante. La tripulación fue testigo durante varias noches de coronas de luz que emergían desde la masa del agua y se elevaban hacia el cielo con lentitud hipnótica. Aquellas luces no desprendían calor apreciable según los sensores y parecían dibujar patrones, como si comunicaran algo o siguieran una coreografía. Contexto humano, los científicos a bordo combinaban formación en biología marina y oceanografía. Para ellos, la posibilidad de bioluminiscencia en formas inusuales era real, pero lo que vieron superó sus esquemas. Durante los episodios, el sonar marcó huecos donde las luces surgían y las cámaras subacuáticas captaron núcleos de luminosidad que se disipaban al ser aproximadas. Recreación del testimonio, según la microbitácora del jefe de expediciones, recreación. Una bola de luz, luego otra y más. Se reflejaban en la superficie y subían. Al acercar la cámara, la imagen se volvió granulada, como si algo distorsionara la óptica. Nadie supo explicar si era fauna, gas o algo desconocido. Consecuencias inmediatas. Los investigadores documentaron los fenómenos y regresaron con grabaciones defectuosas por problemas técnicos simultáneos. En el barco se abrió un debate entre quienes defendían explicaciones biológicas y quienes hablaban de eventos físicos que no tenían correlato en lo conocido. Investigación oficial. Análisis preliminares tomaron en cuenta bancos masivos de organismos bioluminiscentes, emisiones de metano desde el fondo o incluso descargas de material orgánico. Sin embargo, la puntualidad y el patrón con que las luces aparecían llevaron a algunos a considerar que faltaban piezas del rompecabezas. Teorías. Hipótesis biológica, plausibilidad media. Agregaciones de organismos marinos bioluminiscentes que actúan coordinadamente. Plausible y con precedentes, pero no explica generar patrones que imitan formas deliberadas. Hipótesis liberación de gases, plausibilidad media-baja. Burbujas que llevan materia lumínica o catalizadores,
requieren muestreo del fondo para verificación. Hipótesis instrumental, plausibilidad baja. Distorsión óptica de las cámaras por condiciones ambientales. Podría explicar las anomalías en grabaciones, pero no la percepción directa de los tripulantes. Reflexión. El Borealis desafía una lectura sencilla. El brillo llamó la atención de ojos entrenados y dejó en manos de la tecnología registros inconclusos. Ese lugar entre lo observado y lo comprobado es el que alimenta preguntas más que respuestas. 13. 3 puntos de luz. Piloto Max Donovan y el hidroavión Falcon 3, indefinido. Max Donovan era un piloto con amplia experiencia en vuelos costeros y transporte ligero. En una misión de tránsito, su hidroavión Falcon 3 cruzó una formación de 3 luces que, según el piloto, permanecieron en formación constante y se movieron en la misma dirección durante varios minutos. Contexto. Donovan era un profesional que no solía atribuir con facilidad carácter extraordinario a lo observado. Sus palabras, cuando describió el evento, fueron medidas pero cargadas de extrañeza. No tenían trayectoria errática, se movían con propósito, como si tuvieran conciencia de nosotros. Recreación del testimonio. Según la grabación de cabina, recreación. Aquí Falcon 3. Tenemos 3 luces a 10 millas en curso de colisión aparente. No responden a radiobalizas ni aparecen en radar. Mantengo contacto y desciendo. Se colocan por debajo y nos siguen. Cambio de rumbo y desaparecen. No hay eco en el radar, solo la vista. Investigación oficial. La investigación aérea consultada sugirió que podrían tratarse de misiles iluminados, reflectores de buques o drones, pero no se halló registro operativo que coincidiera en tiempo y espacio. Tampoco se registraron alteraciones instrumentales notables, salvo la ausencia de retorno radar en la zona donde el piloto visualizó las luces. Teorías. Hipótesis de objetos voladores no identificados. Plausibilidad baja-media. Denominarlo así es abrir una puerta vaga. Sin registros de radar ni pruebas físicas, es una etiqueta más que una explicación. Hipótesis de fenómenos atmosféricos. Plausibilidad media. Refracciones y espejismos de luces costeras que parecen estar en lugares distintos. Pueden producir ilusiones de movimiento y de seguimiento. Hipótesis tecnológica. Plausibilidad baja. Drones o reflectores procedentes de embarcaciones. Plausible si existieran testimonios coincidentes, pero no se hallaron. Reflexión. El caso de Donovan subraya un elemento recurrente, la percepción directa de pilotos, absoluta y veloz, que en ocasiones no resulta respaldada por radares o por controles aéreos. Esa discrepancia entre ojos y aparatos es uno de los nudos del triángulo. 14. Horizonte doblado. La familia Macquens y el yate Saupfeigheren, indefinido. La familia Macquens, compuesta por padres y 2 hijos adolescentes, partió en un viaje de recreo que debía ser una celebración. Durante la travesía, el yate Saupfeigheren navegó hacia una franja de mar, donde la línea del horizonte mostró un comportamiento extraño. Era como si la curvatura se plegase imperceptiblemente hacia arriba, creando la sensación de un espacio comprimido. Contexto humano. Para los Macquens, la salida era un alivio a la rutina. Describían al padre como amante de la fotografía y a la madre como excelente navegante de pesca recreativa. El evento los transformaron en narradores que con la distancia del tiempo intentaron volver a ordenar lo vivido. Recreación del testimonio. Según la bitácora familiar, recreación. El horizonte se dobló, como una página que al cerrarla cambia la imagen. Las olas no se movían como siempre, había un bajo murmullo y el compás vibraba. No quisimos forzar el viaje y dimos la vuelta. En el móvil teníamos una franja de tiempo en la que las fotos salían con la luz cambiada, como si el sol hubiera roto su curso. Investigación oficial. No hubo intervención mayor. El relato se compartió en foros de navegación y con periodistas locales que buscaron explicaciones ópticas. Algunos expertos señalaron la posibilidad de espejismos complejos y refracciones por capas de aire con temperatura inversa. Teorías. Hipótesis de espejismo de superioridad o inferioridad. Plausibilidad alta-media. Fenómenos ópticos que alteran la percepción del horizonte son conocidos y pueden presentarse en condiciones térmicas concretas. Hipótesis de alteración magnética. Plausibilidad baja. Menos probable para explicar la imagen visual directa del horizonte, aunque podría afectar instrumentos. Hipótesis narrativa. Plausibilidad baja. La construcción de la historia familiar a partir de una experiencia singular. No invalida la vivencia, pero enmarca su transmisión. Reflexión. La familia Macquens recuerda una variación estética del océano que, más que un peligro, fue un misterio visual que alteró su registro del espacio.
El horizonte, uno de los elementos más constantes de la navegación, mostró por un instante que incluso lo permanente puede parecer inestable. 15. Equipo Trident Adventures. Sombras bajo el agua. Expedición recreativa, indefinido. Trident Adventures era una empresa de inmersiones recreativas que organizaba salidas en zonas de alta biodiversidad. Un equipo mixto de guías y turistas vivió un episodio donde, bajo el agua, aparecieron sombras que se movían con una geometría que no respondía a corrientes ni a fauna conocida. Contexto humano. Muchos de los participantes eran buceadores experimentados. No obstante, la experiencia fue compartida con intensidad por todos. Las cámaras sumergibles registraron formas que se ondulaban, pero las imágenes salieron con distorsiones y en ocasiones con franjas de la filmación que parecían borradas. Recreación del testimonio. Según el guía principal, recreación. Era como si grandes manos pasaran por debajo del fondo, creando olas que no eran olas. Vimos sombras que se cruzaban y el agua se volvió densa. Subimos rápido porque varios sintieron náuseas y vértigo. Arriba, las cámaras mostraron interferencias. Investigación oficial. Tras el episodio se examinó la posibilidad de bancos masivos de peces o mamíferos marinos que, por su agrupación, generasen ecos inusuales. El análisis técnico concluyó que hubo anomalías en las grabaciones, pero sin pruebas de artefactos externos o estructuras sólidas. Teorías. Hipótesis biológica o agrupación. Plausibilidad media. Agregaciones masivas de organismos que por densidad y movimiento crean patrones sombrías en el sonar y en la visión. Hipótesis de corrientes internas, plausibilidad media. Remolinos y corrientes de vorticidad alta que producen efectos en la columna de agua. Hipótesis perceptiva, plausibilidad baja. La mezcla de luz débil, fatiga y sugestión colectiva puede transformar movimientos naturales en figuras con intención. Reflexión. Trident Adventures volvió con registros defectuosos y relatos que hablaban de la sensación de ser observados desde abajo. Para la empresa, el episodio fue tanto un reto operacional como una advertencia. El mar guarda efectos que no siempre se documentan con claridad. Interludio de Folclore del mar. Leyenda, advertencia y sentido colectivo. La tradición marítima está tejida de relatos que cumplen funciones sociales y psicológicas. Advierten de peligros reales, explican lo desconocido y crean cohesión entre tripulaciones. Desde los cantos de babor y estribor hasta los cuentos que se cuentan en la luz tenue del comedor del barco, el folclore es una herramienta para nombrar lo que escapa a la ciencia inmediata. Muchas historias del Triángulo, leídas al calor de esa tradición, encajan en patrones antiguos, luces en la noche que atraen, islas que aparecen y desaparecen y tiempos que se estiran como la marea. Esa continuidad cultural no invalida la posibilidad de fenómenos físicos reales, más bien ofrece un contexto para comprender cómo las comunidades interpretan sus experiencias y cómo las historias se moldean para cumplir funciones de memoria y advertencia. También conviene reconocer cómo la cultura popular, el cine y la prensa han retocado la imaginería del Triángulo, seleccionando detalles, difuminando incertidumbres y creando un repertorio común. Separar la transmisión cultural de la observación concreta es un ejercicio necesario para aproximarse con rigor a cada caso, sin restar valor a la experiencia humana que lo relató. 16. Eternal Hera, Tormenta sin tiempo, Carguero 2001. El Eternal Hera navegaba bajo un cielo que prometía lluvia. Sin embargo, la tripulación describió una tormenta cuyos parámetros no encajaban en los modelos meteorológicos conocidos, ráfagas que no mostraban preludio y un periodo de duración que según ellos no coincidía con los registros meteorológicos del área. Contexto humano. El capitán era conocido por su prudencia y por respetar las tablas de seguridad. El evento arrancó con una variación repentina en el barómetro y una secuencia de nubes que parecían avanzar deprisa hacia el barco. Recreación del testimonio. Según la bitácora del primer oficial, recreación. Llegó una cortina de agua. Las horas se estiraron y parecían comprimirse. Miré el reloj y no pude decir si habían pasado minutos o horas. Cuando intentamos comunicarnos, las radios devolvían interferencia pura. No teníamos el sentido del tiempo que uno asume en la navegación. Consecuencias inmediatas. La tripulación trabajó en protocolos de seguridad y sin daños significativos logró salir de la zona. No obstante, varios miembros manifestaron sensación prolongada de desorientación y sueños repetitivos con la misma tormenta. Investigación oficial.
Los servicios meteorológicos locales no registraron una tormenta de esa magnitud en las boletas oficiales. Los registros embarcados mostraron picos anómalos en presión atmosférica y en campos eléctricos, pero sin una correlación sencilla con los modelos existentes. Teorías. Hipótesis meteorológica extrema, plausibilidad, media. Células tormentosas de corta duración que no se reflejan con claridad en los modelos por su carácter localizado. Hipótesis de percepción temporal alterada, plausibilidad, media-baja. El estrés y la falta de referencias externas pueden alterar la percepción del paso del tiempo, haciendo que un evento parezca más prolongado o comprimido. Hipótesis de microclimas anómalos, plausibilidad, baja. Pequeñas condiciones atmosféricas que no encajan en las redes de observación estándar. Su existencia es posible, pero difícil de confirmar sin estaciones locales. Reflexión. El Eternal Era quedó en el límite entre lo climático y lo metafísico. Una tormenta que dejó marcas en la memoria de quienes la vivieron, y varios datos instrumentales que no encontraron un marco fácil de interpretación. 17. El faro olvidado. Jonathan Arier, indefinido. Jonathan Arier, guardián de un faro en una isla poco frecuentada, conservaba costumbres antiguas: mantener la lámpara, apuntar el cuaderno de bitácora y escuchar el rumor del oleaje. Una noche, dentro del patrón de su soledad, vivió un episodio que modificó su rutina. El faro pareció apagarse por un lapso indefinido, aunque su mecanismo indicaba funcionamiento. Contexto humano. Arier era un hombre de hábitos, cuya honestidad fue la base para que su testimonio fuera considerado por la comunidad. Su relato no contiene dramatismos extremos, sino una preocupación humilde. No es que el faro dejara de alumbrar, era que la luz ya no quería ser vista, diría más tarde. Recreación del testimonio. Según el cuaderno del farero, recreación. La lámpara gritaba en los engranajes, pero su haz no cruzaba la niebla. Saqué la linterna y vi que por un momento la noche estaba húmeda y densa. Al amanecer, el aparato estaba como siempre. Investigación oficial. La supervisión de faros comprobó el equipo y encontró que funcionaba dentro de parámetros aceptables. Se sugirió la posibilidad de una nube densa que absorbió la luz, o de fenómenos de refracción que desviaron el haz. Teorías. Hipótesis de absorción por niebla densa. Plausibilidad alta-media. Nieblas de alta densidad pueden reducir considerablemente la visibilidad, dando la impresión de que la luz no atraviesa. Hipótesis de interferencia atmosférica. Plausibilidad media-baja. Condiciones de refracción y dispersión que alteran la propagación de la luz. Hipótesis simbólica. Plausibilidad baja. La idea del faro olvidado entra en la mitología del mar como metáfora de la pérdida de guía, útil para interpretación cultural, no científica. Reflexión. Este caso es íntimo y pequeño, pero revela la importancia de los signos cotidianos, una luz que guía, un hombre que la protege, en la construcción del sentido frente a lo inesperado. 18. Espejo del mar. Edward y el velero Salud. Indefinido. Edward, propietario del velero Salud, era un navegante solitario que mantenía un diario donde anotaba colores del agua y comportamientos del viento. Una tarde, relató que la superficie del mar se volvió tan lisa que actuó como espejo perfecto, devolviendo imágenes invertidas que confundieron su orientación. Contexto humano. Edward era metódico en sus rutinas de navegación y cuidadoso con sus instrumentos. No era un hombre dado a exageraciones, por lo que su relato llamó la atención cuando lo compartió con su club náutico. Recreación del testimonio. Según fragmento del diario, recreación. El mar se hizo espejo. Vi el cielo debajo de la quilla. Mi compás no me jugó una mala pasada, pero el ojo falseó la distancia. Tuve que navegar apoyándome solo en las cartas. Fue una sensación de doble mundo. Investigación oficial. Fenómenos de calma absoluta y superficies espejadas son bien documentados en meteorología marítima. Las implicaciones para la navegación son prácticas: pérdida de referencias visuales y potencial desorientación. Teorías. Hipótesis de calma absoluta y reflejo. Plausibilidad alta. Condiciones de mar plano y atmósfera estable pueden crear superficies reflectantes que engañan el ojo. Hipótesis de alteración perceptiva. Plausibilidad
Media. Mirar imágenes invertidas por largos periodos pueden producir confusión y errores de juicio. Reflexión. La experiencia de Edward no requiere fuerzas exóticas. Basta la extrañeza del mundo al revés para recordar que nuestra percepción es frágil ante las variaciones del entorno. 19. El barco de los susurros. Daniel y Emily Carter. Indefinido. Daniel y Emily Carter eran una pareja que decidió embarcarse en una travesía para reconectar tras años de trabajo y distancia. Su experiencia en el que con el tiempo se llamó el barco de los susurros empezó con ruidos en la cubierta que, en apariencia, no tenían fuente clara. Sonidos que parecían provenir de debajo de la madera, pequeños roces que, según describieron, hablaban de recuerdos y de voces que no eran humanas. Contexto humano. La pareja buscaba intimidad. Ambos tenían antecedentes en navegación ligera y relataban la experiencia con sorpresa y un cierto pudor. No querían ser vistos como crédulos, pero tampoco podían ignorar lo vivido. Recreación del testimonio, según fragmento de audio grabado por ellos. Recreación. Emily susurró, ¿has oído eso? Y yo dije, sí, pero no es viento. Era como si algo pasara por entre las tablas. Subimos y no encontramos nada. Por la noche, escuchamos frases casuales que no tenían sentido. Nombres que no conocíamos. Investigación oficial. La inspección del casco no mostró signos de fauna incrustada ni de daños que justificaran los sonidos. Los expertos en acústica señalaron que el agua y la madera pueden producir ruidos extraños, pero que la sensación de frases pertenece al terreno de la pareidolia auditiva, la tendencia humana a encontrar patrones reconocibles en ruidos aleatorios. Teorías. Hipótesis acústica y pareidolia. Plausibilidad, alta media. Sonidos naturales interpretados como voces por la tendencia humana a buscar sentido, sobre todo en contextos de soledad. Hipótesis de fauna submarina, plausibilidad, media-baja. Pequeños organismos o peces que producen rozamientos, explican ruido, no la estructuración en frases. Hipótesis fenomenológica, plausibilidad, baja. La presencia de elementos que producen experiencia subjetiva de comunicación. Sin evidencia, entra en la categoría de conjetura. Reflexión. Daniel y Emily volvieron con una historia que se sostiene en la psicología de la percepción. El mar puede devolver sonidos que nuestra mente convierte en significado, y esa conversión merece respeto, porque para quien la vive, es tan real como cualquier otra señal. Bloque final. Patrones, hipótesis y una convocatoria a la curiosidad. Al recorrer estas 19 historias, aparece un mapa hecho de repeticiones y variaciones, instrumentos que fallan, luces que no encajan en reglamentos conocidos, islas que aparecen y desaparecen, lapsos temporales, experiencias individuales que contienen pruebas instrumentales y otra categoría de vivencias íntimas que no dejan huella científica. Entre los patrones recurrentes se pueden destacar algunos rasgos. Fallos simultáneos de instrumentos heterogéneos, brújulas, radios, radares y relojes, que, en ocasiones, muestran lecturas incongruentes entre sí. Episodios visuales con fuerte carga sensorial, nieblas que apagaban el sonido, luces que subían del agua o que flotaban, horizontes que se doblaban. Reacciones humanas similares, confusión, toma de decisiones apresuradas, lapsos de memoria y sueños recurrentes tras la experiencia. Discontinuidad entre registros oficiales y testimonios. En muchos casos, la documentación formal no ofrece conclusiones concluyentes, lo que abre espacio a narrativas y teorías alternativas. Clasificación prudente de hipótesis. A partir de la evidencia disponible en los relatos y de la revisión de elementos técnicos, es posible ordenar hipótesis por grado de plausibilidad, sin llegar a dictaminar una causa única. Hipótesis con soporte plausible, alta, media, espejismos ópticos, corrientes y remolinos, bancos masivos de fauna, espejos de mar y fenómenos meteorológicos localizados. Estas explicaciones descansan en mecanismos físicos conocidos, que, en condiciones especiales, producen efectos sorprendentes. Hipótesis con soporte parcial, media, anomalías electromagnéticas locales, variaciones de la ionosfera, eventos de plasma atmosférico. Requieren mediciones más específicas y datos de campo para confirmación paulatina. Hipótesis especulativas, media-baja a baja, fenómenos paranormales, portales temporales, interferencia tecnológica deliberada. No tienen respaldo verificable y, por lo tanto, deben tratarse como conjeturas hasta que aparezcan pruebas reproducibles. La lección humana. Más allá de los instrumentos y de las teorías,
Las 19 historias son un archivo de vidas que, en diferentes grados, se vieron alteradas por experiencias que no encajaron en la caja de lo ordinario. Muchos de los protagonistas regresaron con secuelas íntimas, curiosidad insaciable, pesadillas, cambios de rumbo profesional o, en algunos casos, la decisión de no volver a navegar. La humanidad de sus reacciones, el miedo sereno, la humildad ante lo desconocido y la necesidad de contar, es uno de los aportes más valiosos de estas narraciones. ¿Qué podemos concluir? No hay, y quizá nunca haya, una sola explicación que resuelva el conjunto de relatos del Triángulo de las Bermudas. Hay, en cambio, una trama de causas probables, de fenómenos naturales complejos y de un elemento humano que transforma experiencia en narración. La prudencia exige distinguir entre lo comprobado y lo posible. La curiosidad nos invita a investigar con instrumentos mejores, a recopilar datos, a escuchar sin prejuzgar y a conservar respeto por quienes vivieron lo que cuentan. Si hay una enseñanza práctica, es doble. Para navegantes y pilotos, mantener protocolos rígidos, sistemas de doble verificación y capacitación en gestión del estrés. Para la comunidad en general, aceptar que la ciencia progresa identificando fenómenos y descartando hipótesis con evidencia, y que el misterio no debe siempre desembocar en conclusión inmediata. Cierre y convocatoria. Estas 19 historias no pretenden cerrar una carpeta, sino abrir preguntas. Si alguna de las narraciones te conmovió o te sorprendió, compártela, coméntala y sigue investigando. El diálogo entre testimonio y ciencia es la vía más honesta para acercarse a lo inexplicable. Suscríbete y deja en los comentarios cuál de estas historias te intriga más, la que crees que tiene explicación más plausible, la que te parece más misteriosa o la que te gustaría que investigáramos más a fondo. Sea cual sea la respuesta, quedémonos con una imagen, la del mar como espejo y como umbral. No todas las ausencias exigen sobrenombres, muchas, en cambio, piden atención. Las personas que contaron estos relatos merecen respeto, y la curiosidad responsable merece el impulso de nuevas preguntas. Aquí terminamos el recorrido por las 19 historias de valientes que escaparon del Triángulo de las Bermudas, un mapa de incertidumbres y de testimonios que sigue esperando lecturas cuidadosas y exploraciones serias.